Hoy vamos a profundizar en el lado oscuro de George Washington. Este es el padre de su país. Como la mayoría de los grandes hombres en la historia, también tienen cosas terribles y horribles. Fue un líder militar hábil que ayudó a crear una de las naciones más grandes de todos los tiempos, pero también fue un hombre que se benefició de sistemas de violencia y opresión que causaron un sufrimiento inmenso. Sus acciones como propietario de esclavos, que construyó su riqueza sobre la esclavitud humana, su papel como especulador de tierras que desplazó a personas pobres. Uno de los ejemplos más inquietantes de la explotación de Washington es que compró 9 dientes de personas esclavizadas no identificadas para que los usara su dentista. Las campañas militares de Washington contra los pueblos indígenas le valieron un nombre que las comunidades indígenas aún usan hoy en día: destructor de pueblos. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a History Camp. Mi nombre es Mark Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos a las personas y eventos más interesantes, fascinantes y controvertidos de nuestra historia compartida. Así es, nuestra historia compartida, dos seres humanos viviendo en el planeta Tierra. Me acompaña, como siempre, el fenómeno griego, la leyenda en persona, Christos Glapadapodos. ¿Cómo estás? Está bien, Cristos, no tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Porque hoy vamos a sumergirnos en el lado oscuro de George Washington. Sí, como la mayoría de los grandes hombres en la historia, también tienen cosas terribles y horribles. He escuchado decir que los grandes hombres casi nunca son hombres buenos. Y quizá ese sea el caso. También creo que vale la pena señalar, ya sabes, creo que podemos dejar espacio para la idea de que personas que vivieron hace 200, 300, 400, 500 años o incluso hace 6 años para algunos de nosotros, han hecho cosas malas. Sabes, ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? Y creo que podemos reconocer que las personas buenas pueden hacer cosas malas, las personas malas pueden hacer cosas buenas, y deberíamos aceptar la dualidad de la existencia humana. No soy de esas personas que simplemente se sientan aquí y dicen, oh, todos en la historia de Estados Unidos son malvados. Pero creo que sería un error no analizar algunos de los comportamientos malos y malvados de estas personas para aprender de ello de cara al futuro, ¿verdad? No soy de los que hacen propaganda ni generalizan sobre nadie en la historia de Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Les parece? George Washington. ¿Saben quién es, verdad? Estatuas de mármol, billete de $1, padre fundador, el primer presidente del que aprendimos en la escuela. Este es el padre de su país, el hombre cuyo rostro, ya saben, adorna la misma moneda que llevo en mi bolsillo y que ustedes también llevan. Pero debajo del exterior de mármol de sus estatuas está quizá una verdad que ha sido pulida por siglos de construcción nacional, adoración de héroes y creación de mitos que son esenciales y necesarios en todos los países, y el nuestro no es diferente. El hombre al que nos enseñan a venerar sin cuestionar, en realidad vivió una vida llena de contradicciones morales. Y eso, desafortunadamente, me incomoda a mí y a muchas otras personas sobre las verdades de la fundación de Estados Unidos. Así que hoy vamos a hablar de algunos de los aspectos problemáticos menos conocidos, ¿verdad? Sus acciones como propietario de esclavos, que construyó su riqueza sobre la esclavitud humana, su papel como especulador de tierras que desplazó a personas pobres, su estatus como, ya sabes, arquitecto de muchas de las políticas que afectaron a las comunidades nativoamericanas. Y esto no se trata de desacreditarlo, ¿verdad? Esto es, ya sabes, enfrentar la complejidad de todos los seres humanos. Así que empecemos desde el principio. George Washington y su relación con la esclavitud comenzó temprano y de alguna manera definió toda su vida. A la edad de 11 años, cuando su padre Agustín murió en 1743, el joven Jorge heredó a 10 personas esclavizadas. A través de herencias, compras y su matrimonio en 1759 con la acaudalada viuda Martha Custis, Washington llegaría a controlar a más de 577 hombres, mujeres y niños esclavizados. Cuando George Washington fue elegido presidente, llevó a 7 personas esclavizadas a trabajar en la residencia presidencial, primero en Nueva York y luego en Filadelfia, obligándolas a dejar a sus familias en Mount Vernon. La vida cotidiana para quienes estaban esclavizados en Mount Vernon eran duras y deshumanizantes. Soportaban trabajo forzado desde el amanecer hasta el anochecer, ¿verdad? Como puedes imaginar, la brutalidad de la esclavitud estadounidense era la misma, sin importar quién fuera el dueño de los esclavos. Muchos de ellos vivían en alojamientos hacinados donde hasta 8 personas estaban apretujadas en una sola habitación. Había amenazas constantes de separación familiar por medio de la venta o transferencia.
Y los extensos registros de Washington revelan un mundo donde los seres humanos eran catalogados, al igual que gran parte de la esclavitud de personas tratadas como propiedad en Estados Unidos, como si fueran ganado. Y sus hijos nacían automáticamente en la esclavitud. Sus matrimonios no eran reconocidos y el trabajo que se les extraía no era remunerado y construyó la fortuna de Washington. La violencia psicológica y física que sustentaba gran parte de este sistema se ejemplifica en el trato de Washington hacia Charlotte, una costurera esclavizada que trabajaba estrechamente con Martha Washington. En enero de 1793, cuando Charlotte fue acusada de ser impertinente y de negarse a hacer el trabajo asignado por la esposa del jardinero, el administrador de la granja, Anthony Whiting, la azotó con una vara de nogal americano. Cuando Charlotte siguió resistiéndose y amenazó con quejarse con Martha Washington sobre su trato, Whiting declaró que estaba, cito, decidido a doblegar su espíritu o a despellejarle la espalda. La respuesta desafiante de Charlotte, diciendo que no la habían azotado en 14 años, revela tanto su dignidad como la naturaleza rutinaria de esa violencia. La reacción de Washington ante esto fue reveladora. Él calificó el castigo de Whiting como, cito, muy apropiado e instruyó que, cito, si ella o cualquier otro de los sirvientes no cumplen con su deber por las buenas o son impertinentes, se debe administrar corrección. No se ve bien, Jorge, eso estuvo mal. Y, sabes, déjame señalar algo, ¿verdad? Jorge Washington no es diferente a muchos de los otros dueños de esclavos de la época, ¿sabes? Y tal vez algunas personas digan, oh, bueno, este no era tan malo como aquel. Amigo, es todo lo mismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esclavos. No diría, oh, amigo, estuvo bueno. Bueno, tal vez si fuera una broma, sí lo haría. Eso sería algo gracioso. Pero no lo diría en serio, ¿verdad? Es absurdo. Otro aspecto preocupante de las prácticas de esclavitud de Washington son las historias de Ona Judge y Harry Washington. Y de alguna manera revelan hasta dónde estaba dispuesto a llegar el futuro presidente para negar, ya sabes, básicamente impedir la libertad a quienes la buscaban. Ona Judge, la doncella personal de Martha Washington, huyó de la esclavitud el 21 de mayo de 1796 mientras los Washington cenaban después de enterarse de que Martha planeaba legarla. A su nieta, Eliza Custislau, conocida por tener un temperamento terrible. Después de que Judge escapó de Filadelfia, Washington intentó recapturarla, enviando agentes y usando su poder presidencial para tratar de devolverla a la esclavitud. Cuando uno de los agentes de Washington logró comunicarse con Judge en Nuevo Hampshire, ella ofreció regresar con los Washington, pero solo si le garantizaban la libertad tras la muerte de ellos. Un presidente indignado respondió que, cito, entrar en un compromiso como el que ella te sugirió es totalmente inadmisible. Ona Judge logró evadir con éxito a los Washington y permanecer oculta con sus hijos, y siguió siendo libre hasta su muerte en 1848, pero bajo la ley de esclavos fugitivos de 1793 firmada por el propio Washington, ella y sus hijos siguieron siendo fugitivos hasta su muerte. Los esfuerzos sistemáticos de Washington para eludir la ley de abolición gradual de Pensilvania revelaron su determinación calculada de negar la libertad. Verás, en ese momento el presidente y, de alguna manera, la primera sede de la finca presidencial se encontraba en Pensilvania. Así que lo que hizo Washington fue que continuó rotando a las personas esclavizadas dentro y fuera de la casa presidencial durante toda su presidencia, enviándolas de regreso a Mount Vernon. Antes de que pudieran calificar para la libertad bajo la ley de Pensilvania, aunque esto violaba la enmienda de 1788, el testamento de Jorge Washington, escrito en julio de 1799, parecía ofrecer un camino hacia la libertad para las personas esclavizadas en Mount Vernon. El documento establecía que las 123 personas esclavizadas que él poseía directamente serían liberadas tras la muerte de Martha Washington. Esta disposición de emancipación fue ampliamente celebrada como una poderosa declaración pública de las opiniones antiesclavistas de Washington y parecía distinguirlo de otros padres fundadores. Sin embargo, la realidad era más compleja y al final, ya sabes, devastadora para la comunidad esclavizada. La promesa de libertad venía con una falla fatal. Se aplicaba a menos de la mitad de las personas esclavizadas en Mount Vernon. De las 317 personas esclavizadas que vivían en Mount Vernon en 1799-153 eran esclavos de dote pertenecientes a la herencia del primer esposo de Martha, Daniel Parke Custis.
Por ley, ni Jorge ni Marta podían liberar a estas personas y al morir Marta, regresarían a la herencia Custis y serían divididos entre sus 4 nietos, Elisa, Marta, Eleanor y Jorge Washington Parke Custis. Muchas familias en Mount Vernon incluían tanto a los esclavos de Washington como a los esclavos de dote de Custis, lo que significaba que incluso la emancipación prometida por Washington separaría a familias que habían construido sus vidas juntas. Vaya, quiero decir, eso es brutal, ¿no? La decisión de Martha Washington de liberar antes de tiempo a las personas esclavizadas de su difunto esposo reveló la naturaleza vacía de esta supuesta benevolencia. En septiembre de 1800, apenas un año después de la muerte de Jorge, Martha firmó una escritura de manumisión liberando a las 123 personas el 1 de enero de 1801, aproximadamente 18 meses antes de su propia muerte. Según Abigail Adams, Martha no sentía que su vida estuviera segura en manos de ellos, muchos de los cuales serían convencidos de que lo mejor para ellos era deshacerse de ella. Las personas que antes estaban esclavizadas entendían que su libertad dependía de la muerte de Martha, y ella temía que pudieran, ya sabes, matarla para apresurar su liberación. Esta emancipación temprana llevó a la ruptura inmediata de 20 familias, ya que los cónyuges y familiares que pertenecían a la herencia Custis veían a sus seres queridos irse hacia la libertad mientras ellos permanecían en la esclavitud. Cuando Martha Washington murió el 22 de mayo de 1802, la traición final se consumó. Los aproximadamente 150 esclavos restantes de la dote Custis fueron repartidos entre sus 4 nietos como si fueran ganado. Las familias fueron separadas. La lechera esclavizada Kitty fue heredada por Eliza junto con las 2 hijas menores de Kitty, mientras que sus 6 hijas mayores fueron repartidas entre los otros nietos. Kitty y sus hijos ya habían sido separados de su esposo Isaac, un carpintero que fue emancipado por el testamento de Washington. Y este es solo un ejemplo de cómo los documentos de división muestran que a cada persona esclavizada se le asignaba básicamente un valor monetario, con tachaduras y ediciones que sugieren que los nietos trataban a los seres humanos como si fueran propiedad que podía repartirse en lotes iguales. Lo que Washington había presentado como, ya sabes, como un despertar moral, se reveló como una especie de, ya sabes, un engaño desafortunado. Eso destruyó las mismas comunidades que habían sostenido a las personas esclavizadas durante, ya sabes, décadas de esclavitud. Y uno se pregunta si Washington, o sea, él debió haber sabido que esto iba a pasar. Supongo que simplemente no le importaba. Ya sabes, es como, oye, ya no vas a estar con tus hijos, pero eres libre. Así que, ya sabes, es una deshumanización total. Es algo tan extraño. O sea, es una locura pensar siquiera que alguien que es tan venerado, ya sabes, para ser honesto, ni siquiera sé hasta qué punto fue brutal, ya sabes, el comportamiento, ¿no? O sea, más allá de lo que me habían contado. Uno de los ejemplos más perturbadores de la explotación de Washington aparece en sus dentaduras postizas, un detalle que expone cómo la institución de la esclavitud penetró incluso en sus necesidades más personales. Contrario al mito popular, las dentaduras postizas de Washington no estaban hechas de madera. En mayo de 1784, los registros de Mount Vernon muestran que Washington compró 9 dientes de personas esclavizadas no identificadas para que los usara su dentista, Jean-Pierre Lemilleur. La transacción fue registrada 2 veces en los registros financieros de Washington. Aunque Washington pagó a estas personas esclavizadas por sus dientes, el hecho de ser esclavizados significaba que cualquier intercambio económico era inherentemente injusto, ¿verdad? Ellos tenían poca o ninguna opción real de vender sus dientes, lo que resalta aún más el desequilibrio de poder. Washington tuvo varios juegos de dentaduras a lo largo de su vida y estaban hechas de marfil, aleaciones de metal y dientes humanos, posiblemente extraídos de personas esclavizadas en Mount Vernon. El hecho de que los dientes humanos fueran considerados lo suficientemente valiosos como para comprarlos a personas esclavizadas revela la profundidad de un sistema que convertía en mercancía cada aspecto de la existencia humana. Y el capítulo de la esclavitud de George Washington es obviamente perturbador y morboso, pero desafortunadamente no termina ahí. Las campañas militares de Washington contra los pueblos indígenas le valieron un nombre que las comunidades indígenas todavía usan hoy en día: destructor de pueblos. El ejemplo más devastador fue la expedición Sullivan-Clinton de 1779 que Washington ordenó en respuesta al apoyo iroqués a los británicos durante la Guerra de Independencia. Las órdenes de Washington al general John Sullivan fueron explícitas. La expedición que se le ha encomendado comandar debe dirigirse contra las tribus hostiles de las 6 naciones de indios. Los objetivos inmediatos son la destrucción total y devastación de sus asentamientos y la captura de la mayor cantidad posible de prisioneros de todas las edades y sexos.
La campaña fue en gran medida exitosa para los estadounidenses, con 40 aldeas iroquesas arrasadas y sus cultivos y reservas de alimentos destruidos. 4 brigadas del ejército continental llevaron a cabo una campaña de tierra arrasada que desplazó a hasta 5.000 personas, quienes huyeron hacia el oeste como refugiados. Hasta el día de hoy, muchas tribus nativas se refieren a George Washington como el Genandonares, que significa el que destruye aldeas. La devastación de la expedición fue más allá de los objetivos militares. Washington instruyó que, cito, el país no solo debía ser invadido, sino destruido. ¿Qué tal, amigos? Vamos a tomar un pequeño descanso porque tienes un pequeño negocio, o tal vez trabajas para uno, y estoy a punto de hacerte la vida mucho más fácil. Supongamos, hipotéticamente, que tienes un pequeño, ya sabes, negocio de muebles, ¿verdad? Y te cuesta trabajo llevar el control de las materias primas, el calendario de producción, la facturación de los clientes, todo eso. Bueno, por eso quiero hablarte de Odoo, ¿de acuerdo? Porque con Odoo es una plataforma empresarial todo en uno que agiliza todo. Ahora tienes gestión de inventario, tienes manufactura, tienes aplicaciones de contabilidad que harán que todo sea mucho más sencillo. Así que ahora, si tienes un pequeño negocio, puedes monitorear el inventario en tiempo real, programar la producción de manera más efectiva y puedes enviar facturas automáticamente, todo desde una sola plataforma. Además, obtienes un CRM personalizado para rastrear oportunidades de venta y dar seguimiento a clientes potenciales, aumentando tus tasas de cierre. En el pasado, probablemente tendrías que contratar a un operador de la Ivy League, una persona de negocios capaz de hacer que todo suceda por ti. Pero ahora, con Odoo, todo eso ya no es necesario. Y estoy seguro de que estás pensando, ok, si esto va a hacer mi vida más fácil, darme más tiempo libre para pasar con mis amigos, mi familia y jugar softball, y además hacerme ganar más dinero, debe ser carísimo. Aquí viene la buena noticia. Los oyentes de este programa van a obtener una prueba gratuita de 14 días. Así es. Tienes 2 semanas con Odoo completamente gratis cuando entras a odoo.com/camp. Así es, odoo.com. Usa el código promocional CAMP y obtendrás 14 días gratis. Solo para que lo pruebes, vea si te gusta. Si no es para ti, no lo necesitas. Está bien, pero Odoo va a hacer tu vida mucho más fácil. Todo lo que necesitas, todo en un solo lugar, ahorra tiempo, gana más dinero. Vamos a regresar al programa. Como presidente, Washington continuó con políticas que rompieron tratados y forzaron cesiones de tierras y básicamente amenazó con aniquilar a cualquier nación indígena que resistiera la expansión estadounidense. Y su enfoque combinó el poder militar con la presión económica para despojar sistemáticamente a los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales. Y otro elemento de la historia de Washington que creo que mucha gente pasa por alto es la extraordinaria riqueza que acumuló en su vida. Gran parte de la riqueza de Washington en realidad provino de su carrera como especulador de tierras, una empresa que comenzó con su trabajo de topografía y continuó a lo largo de su vida. En 1752, Washington hizo su primera compra de tierras, 1,459 acres a lo largo de Bullskin Creek en el condado de Frederick, Virginia. Durante el siguiente medio siglo, Washington continuaría buscando, comprando, obteniendo títulos y finalmente ocupando numerosas propiedades. Su testamento enumera 52.000 acres para ser vendidos o distribuidos en Virginia, Pensilvania, Maryland, Nueva York, Kentucky y el Valle de Ohio. En un momento dado, él poseía casi 70.000 acres entre los ríos Potomac y Ohio. El éxito de Washington como especulador de tierras surgió de su carrera temprana como agrimensor y la especulación de tierras del oeste era una fuente común de riqueza para las élites en ese entonces. Esta enorme acumulación de tierras se dio a expensas de las familias de colonos pobres que habían ocupado el territorio. Como terrateniente ausente, Washington demandó a estos ocupantes ilegales para hacer valer sus derechos de propiedad, obligando a muchas familias a básicamente abandonar sus hogares y empezar de nuevo en otro lugar sin nada. El costo humano de su imperio territorial fue enorme, ¿verdad? Familias que habían despejado bosques y construido cabañas, que habían cultivado la tierra durante años, se encontraron legalmente indefensas ante las reclamaciones de Washington. Su riqueza se construyó no solo sobre el trabajo de personas esclavizadas, sino también sobre el desplazamiento de muchas familias blancas pobres que vivían en esas tierras. Y por supuesto carecían de los recursos legales para realmente impugnar la propiedad. Las contradicciones en el carácter de Washington revelan el complejo panorama moral de la época en la que vivió. Al mismo tiempo que resalta, ya sabes, la violencia que sustentaba no solo su autoridad, sino la autoridad de muchas personas que tenían poder en ese momento. Públicamente Washington cultivó una imagen de honor y virtud, ¿verdad? Y muchas de esas cosas son ciertas, ¿verdad? Él prohibió las groserías, el juego y la desnudez pública entre sus tropas y se presentó a sí mismo como un modelo de la virtud y el autocontrol de esta nueva república.
Sin embargo, este mismo hombre que exigía comportamiento moral de sus soldados autorizaba rutinariamente la violencia contra las personas esclavizadas, que construyó su riqueza y aprobó la destrucción de comunidades indígenas enteras y usó su poder legal para desalojar a familias pobres de sus hogares. Washington instituyó un sistema de revisión para determinar cuándo consideraba apropiado el castigo físico. Como señaló su secretario, Tobias Lear, cito, no se permite el azote sin una queja formal y que el acusado sea hallado culpable de algún mal acto. Esta burocratización de la violencia revela cuán completamente Washington había sistematizado la opresión. Durante la rebelión del whisky, por ejemplo, Washington personalmente lideró tropas federales contra ciudadanos estadounidenses que protestaban por un impuesto que consideraban injusto. El mismo principio de resistencia a la imposición de impuestos injustos que básicamente provocó la revolución, su disposición a usar la fuerza contra otros estadounidenses que desafiaban la autoridad federal, mostró cuán rápido el defensor de la libertad puede convertirse en el brazo ejecutor del poder estatal. Así que ahí está George Washington, ¿verdad? Su legado es obviamente complicado. O sea, no creo que puedas reducir a una persona a si es buena o mala. Y su legado encarna contradicciones fundamentales de la historia estadounidense, una nación fundada sobre ideales de libertad e igualdad por hombres que esclavizaron a otros seres humanos y desplazaron a los pueblos indígenas. Quiero decir, George Washington fue realmente un líder militar hábil que ayudó a crear una nación completamente nueva, una de las más grandes de todos los tiempos, pero también fue un hombre que se benefició de sistemas de violencia y opresión que obviamente causaron un sufrimiento inmenso. Entender esta complejidad no disminuye la importancia de su vida, ¿verdad? En mi opinión, hace que ese estudio sea aún más esencial. La versión mitológica de George Washington no nos enseña nada sobre cómo funciona realmente el poder o cómo los individuos pueden perpetuar la injusticia mientras creen que son morales, ¿verdad? Quiero decir, lo hacemos todo el tiempo. Yo mismo viviendo en, ya sabes, un país del primer mundo siendo estadounidense, ¿verdad? Como estoy en contra, ya sabes, del trato inadecuado a los seres humanos, pero también tengo un iPhone que tiene cobalto, probablemente extraído por un niño en África. Entiendo que soy una contradicción andante. Ya sabes, trato de ser un buen cuidador de la tierra, pero también como carne de granjas industriales que, ya sabes, básicamente este animal fue torturado toda su vida y luego lo consumo para obtener proteína. Reconozco que las personas son complicadas y, por supuesto, lo que hizo Washington es algo indefendible en cuanto a, ya sabes, la destrucción de familias indígenas o, ya sabes, la esclavitud de grupos enteros de personas. Pero creo que vale la pena señalar que, como he dicho antes, las personas son complicadas. Y creo que es importante ver todo el panorama de cómo una persona se condujo y vivió su vida, ¿no? El verdadero Washington, con defectos, contradictorio y moldeado por la época en la que vivió y las suposiciones de esa era sobre la raza y la clase. Creo que ofrece lecciones más valiosas sobre los peligros del poder sin control y cómo el poder puede corromper a las personas, incluso a las buenas, más allá de lo que podemos imaginar. Entonces, lo que yo saco de esto, quiero decir, creo que tenemos que examinar a todos nuestros líderes pasados y presentes con el mismo tipo de honestidad clara y matizada. Solo enfrentando toda la verdad de nuestra historia, podemos esperar evitar repetir sus mayores injusticias y construir, ya sabes, una mejor América. La América que, ya sabes, siempre se nos ha prometido, pero nunca se ha hecho realidad por completo. Quiero decir, George Washington, como dije, es una persona complicada, pero no sé si eso es diferente a lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Todos tenemos los beneficios de, ya sabes, muchos de los que están escuchando esto, me imagino, tienen los beneficios de vivir en naciones del primer mundo. Y estoy seguro de que todos hacemos cosas que contradicen nuestro código moral de una forma u otra. Y por supuesto, no estoy diciendo que lo que él hizo estuvo bien, pero de nuevo, creo que los matices y la complejidad son la base de la historia. De hecho, he escuchado una frase que dice que la historia es un país diferente. Y, ya sabes, las personas que veneramos pueden hacer cosas malas. Estoy seguro de que probablemente hay personas en mi propia familia que hicieron cosas atroces que, ya sabes, tal vez ni siquiera sé, pero aún así tengo una relación con ellos, como un tataratío o algo así que, ya sabes, tal vez mató a alguien. No es una historia real, pero podría serlo, quién sabe. Todo esto para decir que tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes, ya saben, después de escuchar esto sobre George Washington. Tal vez les enseñaron esto en la escuela. Sé que muchos de mis amigos negros probablemente aprendieron la historia afroamericana de una manera diferente a la mía. Así que tengo curiosidad por saber qué piensan. ¿Les enseñaron esto cuando crecían? ¿Qué pensaron al escuchar muchas de estas cosas? ¿Hay algo que se me haya pasado o que haya dicho mal? Me encantaría conocer sus comentarios, por favor. Si hay algún aficionado a la historia por ahí o alguien que haya leído mucho sobre la vida de George Washington, por favor dejen un comentario. Me encantaría saberlo.
Y sí, hacemos esto cada semana, donde exploramos las figuras y eventos oscuros, controvertidos y fascinantes a lo largo de toda la historia, de todos los tiempos, para siempre. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de History Camp y nos vemos la próxima vez. Muy bien, no se adelanten porque estoy de gira. Se viene la mención publicitaria más rápida del mundo. Voy a estar en Fort Worth, Texas, Austin, Texas, Stanford, Filadelfia, Levittown, Chandler, Arizona, San Diego. También voy a agregar Toronto, Montreal, así como Washington, D.C. y muchas otras fechas. Puedes ver todo eso en demarcagnon.com. Las fechas están en la descripción, probablemente también en los comentarios de este episodio. Vayan a verme en la gira. Vengan a convivir. Voy a estar conviviendo con todos después del show. Vengan a saludarme, llámenme idiota, lo que quieran hacer, ahí estaré. Además, voy a presentar mi show de stand-up de 1 hora. Estoy muy orgulloso de este show, estoy muy emocionado de compartirlo con ustedes y significaría mucho para mí que todos pudieran venir. ¿Y qué te pones para un show de la gira? Esa es una gran pregunta. Puedes ir a campgoods.co, así es. Tenemos mercancía, tenemos merch de camp, tenemos gorras, sudaderas, camisetas, muchas cosas están agotadas. Las cosas se han estado vendiendo como pan caliente, pero vamos a reabastecer todo en todas las tallas. Así que puedes ir ahí ahora mismo, conseguir toda la mercancía, conseguir la ropa más cool en el mundo de los podcasts. Vamos a estar actualizando ese sitio regularmente. Y si vienes a un show, me encantaría verte usando alguna de la ropa que tenemos en línea. Nos vemos ahí. Vamos a regresar al show.